Hola. Muy buenas tardes, muy buen domingo para los que están aquí viendo el bestiario de los dioses. En este episodio, que es la segunda parte de los 12 trabajos de Hércules, pues vamos a seguir con platicando de los otros 6 trabajos que nos hicieron falta. Recordar que antes de ver este video, pues, pues vean la parte uno de los trabajos de Hércules, ya que pues si bien no afectan mucho en la historia, sí es necesario que lo vean para seguir cronológicamente lo que hizo Hércules o Heracles como lo conozcan para llegar a su final, a su destino, que hablaremos en este episodio también. Entonces, pues nada, bienvenidos y disfruten el video. El séptimo trabajo fue capturar al toro de Creta. Entonces, cuando terminó con cuando terminó de atrapar cuando terminó con las aves de Estínfalo, Hércules se dirigió a la isla de Creta para pues capturar al toro de Creta. ¿Qué era el toro de Creta? Este toro, este ser, era un toro gigante que estaba causando estragos en la región. El toro era un animal pues venerado, era sagrado, y Hércules sabía que debía de ser cuidadoso para poder capturarlo sin dañarlo. La captura del toro era un desafío formidable para Hércules, ya que era conocido por su ferocidad y su fuerza. Entonces, Hércules viajó a través del mar hasta llegar a Creta, donde se encontró con el toro en un valle fértil. El toro era enorme y poderoso, y Hércules tuvo que utilizar toda su fuerza y habilidad para capturarlo. La lucha Hércules contra el toro de Creta fue intensa, y Hércules tuvo que ser cuidadoso para no ser herido ni tampoco para hacerle daño. ¿Por qué? Porque el toro tenía unos cuernos y Hércules debía de cuidarse, de ser precavido, porque con una cornada del toro, pues prácticamente perdería la pelea y el trabajo no serviría para nada. Entonces, después de una lucha prolongada, Hércules logró capturar al toro y lo llevó de regreso a Euristeo. El toro fue liberado más tarde en la región de Maratón, donde causó más problemas hasta que finalmente fue capturado por Teseo. La captura del toro de Creta demostró la fuerza y la habilidad de Hércules para capturar animales salvajes y peligrosos. La captura del toro de Creta fue un logro significativo para Hércules, ya que demostró su capacidad para superar desafíos difíciles y cumplir con sus tareas. Lo que estuve leyendo fue que la historia del toro de Creta es también conocida, o porque obviamente los trabajos de Hércules son muy conocidos. Pues la historia del toro de Creta es conocida por su conexión con el mito del Minotauro, ya que se dice que el toro de Creta es el padre del Minotauro. El Minotauro, no sé si hacer episodio de él, pero el Minotauro es un monstruo mitad hombre y mitad toro, que fue encerrado en el laberinto. Voy a ser más corto con estos otros 5 trabajos porque siento que se está yendo muy largo. El octavo son las yeguas de Diomedes. Hércules, después de el toro de Creta, se dirigió a la región de Tracia para capturar las yeguas de Diomedes. Diomedes era un rey cruel y sanguinario que gobernaba con mano de hierro. Diomedes
Era conocido por su brutalidad y su falta de compasión hacia sus enemigos y hacia los extranjeros que llegaban a su reino. Su crueldad se extendía también a sus propios caballos, a los que alimentaba con carne humana, lo que los hacía feroces y peligrosos. Las yeguas de Diomedes eran famosas por su ferocidad y su fuerza. Eran animales majestuosos, pero su naturaleza había sido corrompida por la crueldad de su dueño. Hércules sabía que debía ser cuidadoso al acercarse a ellas, ya que su ferocidad era legendaria. Hércules y sus compañeros llegaron al palacio de Diomedes y se enfrentaron a él y a sus hombres. La batalla fue intensa y sangrienta, y Hércules tuvo que utilizar toda su fuerza y habilidad para derrotar a Diomedes y a sus seguidores. Después de una lucha prolongada, Hércules logró derrotar a Diomedes y alimentar a las yeguas con su propio cuerpo, el de Diomedes, lo que las calmó y permitió a Hércules capturarlas. Bueno, el noveno es el cinturón de Hipólita. Después de entregarle las yeguas a Euristeo y que Euristeo las liberara en el monte Olimpo, Hércules se dirigió a la región de Temiscra, que actualmente es Turquía, para obtener el cinturón de Hipólita. La Hipólita, ¿quién es? Es la reina de las Amazonas. El cinturón era un objeto valioso y poderoso, que simbolizaba la autoridad y la fuerza de la reina. Hércules viajó con sus compañeros a través del Mar Negro y llegó a la ciudad de Temiscira, donde se encontró con Hipólita. La reina era una mujer valiente y fuerte, y Hércules se sintió atraído por su belleza y su coraje. Inicialmente, Hipólita estaba dispuesta a darle el cinturón a Hércules, pero la diosa Hera, que se oponía a Hércules, se disfrazó de amazona y difundió el rumor de que Hércules planeaba secuestrar a la reina. Las amazonas, creyendo en el rumor, se prepararon para la pelea. Hércules y las amazonas se enfrentaron en una batalla intensa y, aunque Hércules luchó con valentía, finalmente logró obtener el cinturón después de matar a Hipólita. La obtención del cinturón de Hipólita demostró que la habilidad y la valentía de Hércules en la batalla. En el actual Turquía ahora, pues se dirigió a la isla de Hércules, se dirigió a la isla de Eritia. ¿Para qué? En, para su décimo trabajo, que fueron los bueyes de Gerión. Entonces, una vez que Hércules estaba en la isla de Eritia, Eritia está en el extremo occidental del mundo conocido. Entonces llegó ahí y ¿para qué fue? Para capturar a los bueyes de Gerión. Gerión era un gigante de 3 cabezas y 6 brazos que poseía un rebaño de bueyes rojos. Hércules viajó a través del desierto y cruzó el estrecho de Gibraltar, donde erigió las columnas de Hércules, actuales Gibral- perdón, Gibrar- Gibraltar y Ceuta, para marcar el límite entre el Mediterráneo y el Atlántico. Al llegar a la isla, Hércules se enfrentó a Gerión y a su perro Ortros, un monstruo de 2 cabezas. Ortros creo que era el hermano de Cerbero, creo. Creo que sí. Después de una batalla intensa, Hércules logró derrotar a Gerión y a su perro y capturar los bueyes. Sin embargo, el dios Helios, que se sintió molesto por la hazaña de Hércules, envió a un escorpión gigante para que atacara al héroe.
que para mí no es héroe, pero así dice la historia. Hércules logró matar al escorpión y finalmente llevó los bueyes de regreso a Euristeo. Después de eso, Hércules se dirigió al jardín de las Hespérides. Este lugar era un lugar mítico ubicado en el extremo occidental del mundo conocido, para pues obtener las manzanas de oro crecían en el jardín, que este es el 11º trabajo de Hércules. Las manzanas eran un regalo de bodas de la diosa Gea a la diosa Hera y estaban custodiadas por las Hespérides, unas ninfas que cantaban y bailaban en el jardín. Hércules sabía que no podía entrar en el jardín sin permiso, por lo, por lo que recurrió a la ayuda de Atlas, el titán que sostenía el cielo en sus hombros. Atlas se ofreció a recoger las manzanas a cambio de que Hércules lo ayudara a sostener el cielo durante un rato. Hércules aceptó el trato y sostuvo el cielo, mientras Atlas recogía las manzanas. Cuando Atlas regresó con las manzanas, Hércules se negó a seguir sosteniendo el cielo y Atlas tuvo que volver a su lugar. Hércules regresó con las manzanas y las entregó a Euristeo. Después de regresarse de ahí, Hércules se dirigió al inframundo para capturar a Cerbero, que fue su 12º trabajo. Cerbero. ¿Quién es Cerbero? Todos conocemos a Cerbero. No, no es Cancerbero, es Cerbero, el perro. Cerbero era un perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada al reino de los muertos. O sea, Cerbero custodiaba el Hades, era el perro de Hades. Cerbero era un monstruo feroz y poderoso que no permitía que nadie saliera del inframundo. Entonces, Hércules viajó al inframundo con la ayuda de Atenea y Hermes y se encontró a Caronte. ¿Quién es Caronte? Caronte es el barquero que llevaba las almas al inframundo. Después de una breve lucha, Hércules logró convencer a Caronte de que lo llevara al otro lado del río Estigia. Una vez en el inframundo, Hércules se enfrentó a Cerbero y logró someterlo sin matarlo. Hércules llevó a Cerbero de regreso al mundo de los vivos y le entregó a Euristeo, quien se asustó al ver al monstruo y lo devolvió al inframundo. La captura de Cerbero demostró la valentía y la fuerza de Hércules y marcó el final de sus 12 trabajos. Entonces, después de completar los 12 trabajos, Hércules continuó realizando hazañas y enfrentando desafíos. Sin embargo, su vida llegó a un final trágico cuando su esposa Deyanira le dio una túnica envenenada que le causó una muerte dolorosa. Según la mitología griega, Hércules fue llevado al Olimpo después de su muerte y se convirtió en un dios. Su apoteosis fue un reconocimiento a su valentía y su fuerza, y se convirtió en un héroe venerado en toda Grecia. Permítanme. Voy a buscar. Estoy buscando la historia donde dicen quién derrotó a Hércules. Aquí está. Hércules murió debido a una combinación de engaño y su propia esposa Deyanira. Les voy a explicar. Hércules mató al centauro Neso, quien antes de morir empapó una túnica en su propia sangre y se la regaló a Deyanira, diciéndole que era un poderoso afrodisíaco para recuperar el amor de su esposo. Deyanira, celosa de las relaciones de Hércules con otra princesa, decidió utilizar la túnica para recuperarlo, sin saber que la sangre de Neso estaba envenenada. Pero pues obviamente estaba envenenada porque Hércules le dio con una flecha
creo que tenía un poder de la hidra, entonces le dio y pues la sangre estaba envenenada. Entonces, cuando Hércules se puso la túnica, la sangre envenenada comenzó a quemar su piel y causarle un dolor insoportable. A pesar de sus esfuerzos por librarse de la túnica, no pudo y finalmente murió en las llamas. Después de su muerte, su padre Zeus lo divinizó y lo llevó al Olimpo en forma de nube. Entonces, es importante destacar, que según la mitología griega, Hércules también enfrentó otros desafíos y aventuras antes de su muerte, y pues incluyendo los 12 trabajos, impuestos por Euristeo a causa de, pues, Hera. Entonces, pues, así damos por terminada la historia de los 12 trabajos de Hércules, que fue interesante para mí leerlos, que si bien ya los había escuchado y leído, pero a mí se me hicieron muy interesantes leer la historia de cada trabajo y resumírselas aquí. Que si bien no duraron mucho tiempo las historias, pues fueron lo importante, lo que más se destacaba de la historia, fue resumida. Y pues si bien la historia de Neso, de cuando Hércules muere, esa sí se la tuve que pedir a ChatGPT, porque sin esa ayuda, en ese momento la acabo de sacar. Se me había olvidado sacarla antes, leer la historia de Neso, la historia de Hércules y Neso, que si bien ya la había escuchado yo antes, no recordaba bien. Entonces pues tuve que pedir la información a ChatGPT. Pero pues, ahí en más, es muy interesante. Les digo, para mí Hércules no es un héroe. ¿Por qué no es un héroe? Porque pues Hércules todo lo arreglaba a golpes. Ahí está creo que se reúne con su amigo Centauro y ocasiona una guerra bebiendo el vino del dios del vino. Y pues así. Entonces Hércules no, para mí no era. Entonces, escuchando todos estos trabajos, la historia de Hércules, pues pueden llegar a la conclusión de que Hércules no es como en la historia de Disney. Que si bien la película de Disney es mi favorita, de Disney, es mi favorita, si bien sigo pensando porque Disney, bueno, es que es para niños, ¿no? Pero pues, sí, Disney nunca nos va a contar las historias como son. Y siempre uno tiene que buscar otras fuentes para saber bien. Entonces, no, Hércules nunca vendió bebida. Hércules nunca hizo sandalias aerodinámicas. Y el verdadero malo de la historia de Hércules no era Hades. De hecho, Hades no entra en la historia mucho. Entonces, la verdadera mala es Hera. Entonces, pues, muy interesante. El video va a durar 20 minutos, al parecer. Y pues, muy interesante la historia de Hércules. Y pues nada, ya ha llegado al fin este séptimo episodio, creo, del bestiario. Y pues la siguiente semana volvemos con monstruos, con más bestias. Que pues aún no tengo qué bestia seguirá. Y como les dije, estaba conversando con alguien para invitarlo al bestiario, pero no me contestó ya. Entonces, bueno, más bien él se ofreció. Entonces, Osana, si lo estás viendo, ya cae el bestiario. Y pues, y pues nada, pedirles que se suscriban
porque el 88% de las personas que ven mis videos no están suscritos. Pedirles que dejen su like, que si bien a ustedes no les cuesta nada, a mí me ayuda mucho. Compartiendo el bestiario, compartiendo esto, ya que se van a venir cosas mejores, ya que quiero sacar mi libro, quiero escribir un libro, quiero hacer mi propio bestiario con los episodios uno a uno. Entonces comenzamos con Cthulhu, así. Cthulhu, Medusa, Kappa, Nahual y todos los monstruos que llevamos hasta la fecha, incluyendo el toro de Creta, las aves, el ciervo, el león de Nemea, Cerbero, Ortro, etcétera, etcétera. Los quiero meter en ese trabajo. Al igual que quiero escribir un manga, que ese ya lo empecé a hacer. Ya empecé a escribir el manga. ¿De qué va a ser? De leyendas. Literalmente va a ser un personaje que va a viajar a diferentes partes del mundo. Entonces, si bien un momento puede viajar a México y encontrarse con, no sé, un Nahual, la Llorona, eh, no sé, quién sea. Irse a Venezuela y encontrarse con el Silbón. Irse a Argentina y ver a Nahuelito. eh, Irse a Grecia, viajar en el tiempo en Grecia. Ver a Hércules peleando con las 12 trabajos. No sé, es un proyecto que yo quiero llevar a cabo. Entonces, pues nada, suscríbanse al bestiario. Si en algún momento dejo de subir videos, obviamente les pido una disculpa. En este momento estamos muy llenos de trabajo en la prepa. En este momento estamos muy apretados, pero me estoy buscando un espacio para grabar el bestiario. Entonces, si bien el bestiario de hoy se está grabando el domingo a las 10 de la mañana, solamente me quedan 2 horas para editarlo ahorita. No voy a editar mucho, solamente voy a poner imágenes como siempre, porque este bestiario, este podcast, no se edita. Este podcast, lo que salga aquí en el bestiario, lo que salga aquí mientras estemos hablando, no se borra, todo se queda. Entonces, entonces, pues nada, pues suscríbanse aquí al bestiario, denle like, pero por favor sí suscríbanse porque el 88% de las personas que ven mis videos no están suscritos. Entonces, suscríbanse y pues nada, un abrazo, los quiero, nos vemos el siguiente domingo y tengan un buen día.